intervención tendremos un espacio de exposición junto a mi grupo que está conformado por María Batista, Nuris Hernández Acuña, Erden Meléndez, Lauri Betts y mi persona, Génesis Aguilar. Todos somos estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar en quinto semestre. Bueno, nuestra exposición tratará de una investigación y un análisis realizado a periodistas italianos. En este espacio conocerás los diferentes roles y los diferentes desempeños que tiene un periodista italiano. Además, sabrás cuáles son sus influencias al momento de ejercer la profesión. Y durante la exposición conocerán aspectos importantes sobre los periodistas de ese país. Para iniciar es importante recalcar que esta investigación se llevó a cabo con una población aproximada de 15.850 periodistas en activo. El método con el cual se realizó la investigación fue el muestreo aleatorio simple, un muestreo estratificado proporcionalmente sistemático y con miembros del sindicato de periodistas para redacciones y periodistas dentro de salas de redacción, con un tamaño de la muestra de 396 periodistas en activo y con el método de entrevistas en línea. Al final la tasa de respuesta fue de 3.75%. Y en cuanto al contexto del país, podemos decir que Italia es un país constituido por personal formado y calificado para ejercer distintos roles en la profesión que las personas se desenvuelvan. En cuanto al periodismo, según la investigación de periodistas de Italia, la mayoría de los periodistas italianos entrevistados, claro está, ocupaban un puesto de tiempo completo. Eso con un 62,9%, mientras que el 4,8% de los encuestados periodistas indicó que tenían tiempo parcial. Por el contrario, el 32,3% trabajaba como periodistas independientes. Eso en cuanto al modo de trabajo de los periodistas. Más de la mitad de los periodistas italianos, equivalentes al 56,8%, con una desviación estándar igual a 0,8, trabajaban solo para una redacción, y el 27,5% restante tenían otros trabajos fuera del área del periodismo. En toda la muestra, el 36,6% trabajó para medios impresos diarios, el 5,6% trabajó para periódicos semanales y el 7,3% para las revistas. Otro 17,7% de los periodistas trabajaban para la televisión, propiedad pública o privada, y el 14,9% para la radio, ya sea pública o privada. El 6,1% de los periodistas de la muestra informó que trabajó para agencias de noticias, el 6,6% que trabajó para redacciones online de medios tradicionales y el 5,3% para sitios independientes de noticias en línea. El perfil de los periodistas. El perfil del típico periodista italiano está centrado en personas profesionales y preparadas en la investigación, lo cual es importante resaltar. En el grupo de periodistas se incluye un porcentaje similar al de las mujeres, con un 42,4% en comparación con otras profesiones como médicos, abogados, entre otros. Generalmente todos están bien educados, ya que el 72,9% de la muestra obtuvo al menos un título universitario, que de esos solo el 24,5% ya tiene un título universitario. Esto nos pone a pensar que en Italia se toman en serio la preparación de estas personas y que solo la mitad de ellos, que es el 50,1%, son licenciados en periodismo o comunicación. Prácticamente no hay muchos periodistas ejerciendo la profesión siendo bachiller. Autonomía. Primero, los periodistas italianos en general no tienen un alto nivel de autonomía. Solo la mitad de ellos, es decir, un 49,5%, esa cantidad de personas dijeron que no habían completado un buen nivel de libertad en su selección de historias. Por otro lado, el 59,6% declaró tener mucha libertad para decidir sobre qué aspectos enfatizar en sus noticias. Además,
Solo 4 de cada 10 periodistas informaron que participaron en editoriales de actividades de coordinación, como lo son reuniones y gestión de noticias, siempre o muy a menudo. Esto amerita un 40.4%. Según la investigación, los periodistas italianos desarrollan diferentes roles dentro de la profesión. Algunos de los que se consideraron más importantes son informar las cosas como son, con una media del 4,60 y una desviación del 0,71. Ser un observador imparcial, con una media del 4,47 y una desviación del 0,81. Proporcionar un análisis de la actualidad, con una media del 4,13 y una desviación del 0,89. Permitir que las personas expresen su punto de vista, con una media del 3,82 y una desviación del 1,17. Los dos primeros roles, informar las cosas como son y ser un observador imparcial, son más comunes en el periodismo occidental. Sin embargo, están en contraste con las representaciones típicas del periodismo italiano. Por el contrario, es menos común dentro del periodismo occidental dejar que la gente exprese su punto de vista, igual que en el caso de Italia. Ahora bien, apoyar el desarrollo nacional y apoyar la política gubernamental con una media igual a 1,32 y una desviación típica entre 0,65 y 0,67 son los roles que tienen un nivel más bajo dentro del periodismo italiano, pues los periodistas prefieren informar las cosas tal cual son. Ahora bien, analicemos la influencia de los periodistas. Estos resultados resuenan parcialmente con los factores considerados como los más influyentes en las noticias. Estos aparecerán en pantalla. La producción, a excepción de la ética del periodismo y los valores y creencias personales, son los factores para los periodistas italianos, según investigación, los más importantes. Otros factores prácticos como el tiempo, el límite, el acceso a la información y las relaciones fuente de noticia o disponibilidad de noticias también están en el rango de las influencias más importantes. De la misma manera, la política editorial también juega un papel importante. Ética profesional. Los periodistas italianos tienen un compromiso fuerte pero contradictorio con las normas éticas profesionales. Teniendo en cuenta la tabla, los encuestados estuvieron de acuerdo casi por unanimidad que los periodistas siempre deben adherirse a los códigos de ética profesional, donde aproximadamente la mitad dijo que lo ético depende de la situación y de lo ético el periodismo. Casi 3 de cada 10 periodistas afirmaron que a veces es aceptable dejar de lado la moral y la ética, si circunstancias extraordinarias así lo requieren. Asimismo, son pocos los periodistas que están en desacuerdo con que lo ético en el periodismo es una cuestión de juicio. En la tabla de la ética profesional contamos con 396 encuestados, de los cuales votan fuertemente y parcialmente de acuerdo el 93,7% a que los periodistas siempre deben adherirse a los códigos de ética independientemente de la situación y el contexto que se les presente, con un estándar promedio de 4,62% y una desviación del 0,74% en ese ítem. En el siguiente ítem, solamente el 39,1% vota fuertemente y parcialmente de acuerdo con que lo ético en el periodismo depende de la situación.
Y en cierta forma tienen razón, ya que la tabla revela que si el 39,1% vota que está de acuerdo con este ítem, quiere decir que no es que sea muy malo lo que hacen, pero deben cambiar un poco esta forma de pensar. Y aquí tenemos un estándar promedio solamente de 2,57%, donde la desviación estándar es grande, es de 1,48%. También tenemos que el 27,2% que vota fuertemente y parcialmente de acuerdo porque sea aceptable dejar de lado las normas morales si es extraordinario en las circunstancias que lo requieren o no. Entonces, aquí este es otro punto porque el estándar promedio de votación a favor de esto es de el 2,31%, dejando una desviación del 1,38%. En el último ítem, y menos importante, lo ético en el periodismo es una cuestión de juicio. Aquí tenemos que votaron fuertemente y parcialmente de acuerdo el 17,9%, dejando un estándar medio del 1,86%, donde la desviación es de 1,22%. Para finalizar la intervención, no está de más mencionar que una gran mayoría de periodistas en Italia consideró el uso de información confidencial, documentos comerciales o gubernamentales sin autorización como fuentes de información, así como utilizar micrófonos o cámaras ocultas. En esta tabla se explica mejor. En conclusión, la investigación también evidenció algunos cambios que se produjeron en el periodismo italiano. En primer lugar está el uso de motores de búsqueda, también las habilidades técnicas, las horas de trabajo promedio de los periodistas, las interacciones de los periodistas con sus audiencias, el tener un título universitario, el tener un título en periodismo o en un campo relacionado, la relevancia del periodismo para la sociedad, la credibilidad del periodismo, la libertad de los periodistas para tomar decisiones editoriales y por último el tiempo disponible para investigar historias. Y hasta aquí llegó nuestra exposición. Esperamos que les haya gustado y que haya sido de su agrado y además de que hayan aprendido cosas nuevas sobre la investigación en el periodismo en el país de Italia. Hasta la próxima. Muchas gracias.